Pero muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a través de Limpio Digital TV. Nosotros listos, prestos, instalados ya aquí del estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Señoras y señores, para lo que va a ser el encuentro entre el Club Río Salado y el Sudamérica y el Río Salado. Ya le podemos observar a la gente que van ingresando, que siguen ingresando a estas horas de la tarde aquí en el estadio Coronel Carlos Garcete para lo que va a ser el primer encuentro en la tarde de hoy. Los árbitros principales ya están ahí al borde de la línea, a punto de ingresar para lo que va a ser el encuentro entre el conjunto del Río Salado y el Sudamérica. En instantes, para arrancar, señoras y señores, este encuentro en la tarde de hoy. A los presentadores y patrocinantes, muchísimas gracias ya también que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. A la gente amiga que se van sumando con nosotros tanto a través de la página del Facebook y también que se van sumando con nosotros a través del canal de YouTube. Saludos cordiales a todos los grandes amigos ya que están conectados con nosotros. Muy bien, en el conjunto del Río Salado para arrancar en la tarde de hoy le tenemos en la camiseta número 12 a Víctor Rodríguez, con la número 4 a Erasmo Aricayé, con la número 27 a Alberto Jiménez, con la número 14 a Gilberto Martínez, con la número 13 Marco Brites, con la número 7 Nelson Cano, con la número 33 a Juan Centurión, con la número 25 a Fernando López, con la número 17 Armando Ibarrola, con la número 11 Freddy Quintana, con la número 18 Juan Chaparro. El equipo titular, señoras y señores, cuando vemos ya a los jugadores del conjunto del Río Salado para ingresar, señoras y señores. No sé si le están esperando al conjunto del Sudamérica para que puedan ingresar juntos, pero aquí ya empezamos a escuchar y a ver los juegos artificiales del conjunto del Río Salado, que va ingresando el Río Salado. Ahí, Fabri, si podemos tener las imágenes de la entrada de los juegos artificiales. Ahí se suma el Sudamérica en la boca de entrada. Y ahí, de eso te estaba hablando. El colorido que le está brindando el conjunto del Río Salado para ingresar. Y el Sudamérica que ingresan juntos. El recibimiento, señoras y señores. El Río Salado y el Sudamérica ingresando juntos, señoras y señores. El colorido tremendo, al son de los petardos. Y el Sudamérica que ahora empieza también a hacerse sentir. E ingresando los dos equipos juntos, señoras y señores. Muy bien, señoras y señores, esta fiesta que estamos viviendo desde el Coronel Carlos Garcete, desde el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, el Río Salado, Sudamérica, Río Salado. Mi querido compañero Adrián, que ya se suma con nosotros a la tarea también, para lo que va a ser esta transmisión en vivo, señoras y señores, a los presentadores, a los patrocinantes, muchísimas gracias, que se van sumando con nosotros en la tarde para lo que va a ser esta transmisión en vivo, señoras y señores, a los que están en la casa, a los que están en el laburo, en el exterior, disfrutando tanto en la plataforma de Facebook, tanto como en el canal de YouTube de Limpio Digital TV. Tremendo recibimiento, señoras y señores, de ambos equipos. Lo vemos como capitán a Rojas. Y con la número 14, Martínez, el capitán en el conjunto del Río Salado. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo aquí en el Coloso de Limpio, el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, el Coronel Carlos Garcete, que hoy albergará los partidos de semifinal vuelta. En este caso, el primer cotejo que ya se va a disputar es el de Sudamérica contra Río Salado contra Sudamérica
Recordemos que el partido de ida fue victoria para el conjunto azulgrana por 2-1. Muy bien, ya repasé el equipo titular del conjunto del Río Salado. Me falta el de Sudamérica. ¿El número 3 cuál sería? Mi querido Adrián, si me ayudas, por favor. Sí, ¿te digo la conformación inicial? Dale, dale. Bueno, con la 12 el portero de Sudamérica, Luis Uliambre. Con la 15, Juan Leguizamón. Con la 19, Jorge Rojas. 5 para Matías Escobar. 3 para Antonio Centurión. Miguel Ángel Godoy con la casaca 7. Con la 6, Víctor El Puchi Rojas, que reaparece tras estar suspendido por esa expulsión que recibió en el partido de cuartos contra Inter. Después con la camiseta 2, Cecilio López. Con la 8, Axel Ferreira. Con la 10, Tomás Lara. Y con la camiseta número 11, Esteban Schneider Rodríguez. Son entonces los 11 jugadores designados por el técnico Ángel Mena para disputar esta semifinal en el conjunto sudamericano. Muy bien, señoras y señores. Correcto está Antonio Centurión, entonces con la número 3. Muy bien, el que me estaba faltando, ahora ya lo tengo completo. El conjunto del Sudamérica y el Río Salado, señoras y señores. Todo listo. Se puede definir todo hoy en la tarde, señoras y señores. El conjunto del Río Salado le sirve hasta un empate para poder clasificar y llegar a la final. El equipo del Sudamérica, el conjunto de Itapuamí, no le queda de otra de ganar para poder forzar el tercer partido. Y aquí, señoras y señores, lo autorizó el árbitro y se pone en marcha el encuentro, señores. Moviendo el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Recupera Cano para el Río Salado. Lo vuelve a recuperar Sudamérica. Lo trabaja por el sector izquierdo. Al ras del suelo, señoras y señores. Ahí lo pone a correr a Rodríguez con Lara. Ahí lo tiene Tony. Ahí Lara que intenta aguantar, cediendo para Leguizamón. Leguizamón con la pelota. Le puntean el balón. Le van a robar Quintana, que mete la fuerza. Lo vemos a López. Fernando López que intenta cruzar. Pelota que se desvía, señores. Y sin querer tener problemas rápidamente, Erasmo Aricayel lo saca por el sector derecho. Y va a ser reposición lateral para el conjunto del Sudamérica. Ahí lo vemos a Matías Escobar para el saque lateral. Matías con la pelota. De cabeza lo devuelve Rodríguez. Escobar que intenta, Cano que puntea la pelota. Y el balón que se pierde por línea de costado, señores. Y va a ser reposición lateral de vuelta para el conjunto de Itapuamí. Ahí lo vemos a Escobar. Matías con la pelota. Ferreira que se le muestra, decide jugar la larga buscando a Tony. Lara, pelota para atrás Quintana, cediendo para Cano. Él lo tiene Cano, que irá bien Cano, señores, levanta la mirada. Avanza Cano, pelota que la juega larga Quintana. Rojas, para recuperar el conjunto del Sudamérica. Ferreira cae al piso, no pasa nada, dice el árbitro. Rojas que vuelve a puntear el balón. Intenta jugar por el sector izquierdo y hay falta. Hay falta, señoras y señores, va a haber tiro libre, Adrián. La primera infracción entonces cometida por el conjunto de Sudamérica en el partido. Quedó sentido el jugador de Río Salado. Será tiro libre a favor del conjunto azulgrana, que tiene la ventaja en la serie de momento. Será entonces tiro libre para el Inmortal. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos que se va a recuperar el jugador del conjunto del Río Salado. Ya listo para proseguir el encuentro, señores. Lo observamos a Fernando López para colocarle la pelota. El solitario hasta ahora ahí, que va dando los pasos correspondientes Lara. López para colocar el balón, señores. Lo tiene el Colo por el sector derecho. También a Centurión por el izquierdo, pero vamos a ver. Recibiendo indicaciones de Víctor Rodríguez, Fernando López. Lo autorizó el árbitro, señores. Río Salado, tiro libre. López, pelota dentro del área. Intenta salir de cabeza. Erasmo que lo pelea, Rojas que lo revienta, señoras y señores. Pero ya había una infracción y va a ser salida desde el fondo, señores. Para el conjunto de Itapuamí, para el conjunto del Sudamérica. Muchísimas gracias a las personas que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy. A los que están por Facebook, a los que están en el canal de YouTube, muchísimas gracias. Uliambre levanta el balón y la juega larga el capitán que no podía sacar. El Lara que lo corre. Brites, se acelera Marcos, pelota por el costado y va a ser reposición lateral. En ataque, señores, para el conjunto del Sudamérica. Y lo vemos a Juan Leguizamón para el saque lateral. Leguizamón con la pelota. Bueno, para atrás rápidamente para López. Intenta Cecilio.
Pelota que lo tiene Juan Leguizamón jugando para atrás. Coyote que lo levanta y la juega larga al borde del área. Intenta ver, lo pifia. Pelota que se pierde por línea de fondo, señoras y señores. Y va a haber tiro libre de esquina. Va a haber córner para el conjunto del Sudamérica. Lo vemos a Rodríguez. Esteban Schneider Rodríguez. Se le va acercando Leguizamón. Marcos Brites que se adelanta también en la marca. Recibiendo indicaciones del asistente Rodríguez. El árbitro lo autorizó, señores. Rodríguez, pelota dentro del área. Brites que lo saca. Cecilio López. Leguizamón que intenta meter de pecho. Centurión que levanta la pelota y la juega larga. Chaparro intenta de cabeza, señores. Cecilio López que vuelve a levantar el balón al borde del área. Vamos a ver. Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Marcos Brites en la marca. Rodríguez dentro del área. Fernando López que decide jugar para atrás. Víctor Rodríguez que lo revienta, señoras y señores. Quintana. Pelota que lo tiene Chaparro. Quintana de vuelta. Ibarrola que se muestra. Quintana con el balón. Acelera. Y lo corta bien Juan Leguizamón. Jugando rápidamente para el compañero. Godoy. Tenta Godoy, señores. Centurión que intenta robar. Cecilio López. Ibarrola. Y López. Y los López. Esta vez el de Río Salado con Ibarrola. Pelota que lo tiene Quintana. Quintana. Chaparro. Chaparro. Por el sector izquierdo. Chaparro intenta meter al ras del suelo. Pelota que lo desvía. Y va a ser tiro libre de esquina, Adrián. Primera ocasión, primera aproximación, digamos, del conjunto de Río Salado. Llegaba Chaparro, intentaba centrar desde ese sector. Cortó el defensor de Sudamérica y tendrá este tiro de esquina el conjunto azulgrana, que quiere liquidar la cuestión el día de hoy y convertirse en finalista de la Liga Limpeña de Fútbol. Fernando López. Ahí lo vemos a López en la imagen principal. Para levantar el balón, señores. Lo va a autorizar el árbitro. Córner para el conjunto de Río Salado. López, pelota dentro del área. ¡Gol! El Río Salado. Señoras y señores, antes de los 6 minutos, el conjunto del Río Salado. Brites para poner el primero, señoras y señores. López levanta el balón y llega Brites para poner, señoras y señores, el primero en la tarde. Y golpea primero el conjunto azulgrana. Apareció uno de los mejores jugadores que tiene el conjunto de Río Salado en el juego aéreo, el que lleva la casaca número 13, se anticipó de todos, ahí termina conectando la pelota y de esta manera Río Salado antes de los 7 minutos golpea y se pone enfrente en el marcador y de esta forma está convirtiéndose en el primer finalista de la Liga Limpeña de Fútbol de esta temporada. Aunque queda todavía mucho partido por delante. Muy bien, señoras y señores. Y lo vemos a Leguizamón colocando la pelota por el sector derecho. A metros del medio campo, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ibarrola en la barrera. Leguizamón. Leguizamón que decide jugar al ras del suelo rápidamente con el compañero. Devuelve la pelota para Juan Leguizamón. Lo tiene Leguizamón. López que se la muestra. Intenta levantar el balón que se desvía en Chaparro. Y va a ser lateral para el conjunto de Itapuamí. Leguizamón, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Leguizamón con Cecilio, que levanta la pelota. Brites, que lo saca de cabeza. Pelota que lo tiene de vuelta el conjunto del Sudamérica con Godoy. Pelota para arriba, Godoy que lo pelea. Centurión arriba. A ver. No pasa nada, dice el árbitro. Continúa, señoras y señores. Acelera el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Dentro del área, cae al piso. No hay penal, dice el árbitro. Lo reclama los jugadores y el público del Sudamérica, pero con los gestos del árbitro principal dijo que no. Y lo amonesta al jugador del Sudamérica. Amonestado, no puedo ver quién. Creo que es Rodríguez, ¿puede ser? Muy bien, sí, es Rodríguez. Schneider, ahí vamos a ver la repetición. Ahí venía la aproximación por parte de Sudamérica y creo que sí se deja caer. Al menos esa es la impresión que nos deja desde este ángulo la cámara. El árbitro así también lo vio
y termina señalando el tiro libre a favor de Río Salado y termina amonestando al referente de Sudamérica. Muy bien, señores, lo vemos a Víctor Rodríguez colocando la pelota para salir desde el fondo. Pelota que la juega larga, Quintana que lo pelea. Pelota para arriba, Víctor de cabeza. Lo tiene Tomás Lara. Lara Rodríguez que lo corre. Erasmo Arica ya que lo devuelve de cabeza. Para Rodríguez. Víctor desde la portería para salir desde el fondo el conjunto del Río Salado. Entonces tenemos este partido que antes de los 10 minutos está ganando el conjunto de Río Salado, ampliando así su ventaja. Sudamérica obligado a darlo vuelta porque tiene que triunfar a como dé lugar para forzar un partido extra. Muy bien, señores. Víctor Rodríguez. Ahí lo vemos desde la portería que da indicaciones. Y la va a jugar larga, señores. Rodríguez buscando a Ibarrola. Y lo peina. Pelota que lo va a tener desde el fondo el conjunto del Sudamérica para salir. Le roban la pelota, señores. Pelota que lo juega para atrás. Le vemos a Ibarrola. Tinta Ibarrola, banderín levantado. Se le escapó la pelota, señores. Y va a ser salida para el conjunto del Sudamérica por el sector derecho. Leguizamón para sacar el balón, Adrián. Se cumple una premisa aquí en esta semifinal también. Al igual que en el partido anterior, hemos tenido gol tempranero en el encuentro de primer turno. El fin de semana pasado había sido Guaraní Nueva Estrella los que jugaron primer turno. Y antes de los 6 minutos Guaraní ya iba ganando por 2-0. Y aquí también Río termina marcando un gol de manera tempranera antes de los 7. Y así entonces se cumple esto de los goles tempraneros en las semis. Cuando vemos que le cometen infracción, en este caso al jugador Armando Ibarrola, quedó sentido el 17 de Río Salado. Y ahí siguen los reclamos por parte de Sudamérica. Y vemos los Rojas ahí hablando con el árbitro. Ahí vamos a ver la acción. Ahí aguantaba López. Ibarrola que al parecer le ganaba la posición del balón allí al jugador Leguizamón, que le termina haciendo contacto con el jugador azulgrana. Entonces el árbitro señala la infracción y será tiro libre a favor del Inmortal. Muy bien, señoras y señores. Lo tiene Fernando López por el sector izquierdo. Qué linda posibilidad para el conjunto del Río Salado para aumentar el marcador. 2 en la barrera del Sudamérica. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiro libre. Fernando López, concentrado. Ahora sí lo autorizó el árbitro. López, pelota en la barrera en Cecilio. Tenta de vuelta, señoras y señores, para salir. Recupera Fernando López. López directo al arco. Pelota que cede igual, señoras y señores. Y en la segunda, Uliambre, que se queda con el balón, Adrián. Parecía que recuperaba López la pelota tras ese envío de Fernando López justamente. Era Cecilio López, el jugador de Sudamérica, que intentaba salir. Sin embargo, Fernando le termina sacando la pelota. Cuando vemos que ha amonestado Rojas y también ha amonestado Lara. Pero no sé si al sacar el cartón... Yo vi un cartón rojo también. Yo vi un cartón rojo, justamente. No sé si salió sin querer o no. Vamos a ver. Reclaman los jugadores del Sudamérica. Ahí está hablando con Rojas, con Rodríguez. Y creo que fue amarilla nada más, ¿verdad, Adrián? Sí, yo creería que sí, para Lara y para Rojas, el Puchi. En principio amonestó a Tomás Lara, el árbitro. Luego, tras los reclamos del capitán de Sudamérica, Puchi Rojas, el jugador que justamente vuelve después de estar sancionado por una expulsión, termina siendo amonestado. Ya tempraneramente Sudamérica tiene 3 jugadores pintados de amarillo. Centurión, el Colo que levanta, la juega larga, señores. Lo corta bien desde el fondo. Centurión, el Leguizamón que levanta la pelota y la juega larga, buscando a Lara. El Colo que saca, a ver, que dice, había falta de Adrián. A ver, tiro libre, señores. Cuando Cristian va llegando la barra del Club Río Salado, ahí van de a poco también haciéndose presente, ya también para poblar la grada que le corresponde al conjunto azulgrana. Decía, no tuve tiempo de comentar toda la jugada hace rato. Fernando López tras ese tiro libre perdía el balón, sin embargo inmediatamente recuperaba, mandó el centro. Uliambre deja un rebote, atropellaba a Cano, pero se repuso el arquero de Sudamérica y así
termina salvando. Acá vimos justamente el envío. Hay Uliambre que parecía que se le escurrió el balón, sin embargo, en la segunda acción se quedó con la pelota. Y ahora vamos a tener un tiro libre a favor de Sudamérica. Muy bien, señores, lo va a autorizar el árbitro. Tiro libre. Pelota dentro del área, desvía. Señoras y señores, en su afán, Chaparro. Por poco, señores, por poquito. Y aquí el envío por parte de Sudamérica tras ese tiro libre. Se desvía por el camino en Chamba Gol. Y casi termina marcando un autogol. Se salva Río Salado. Será córner para Sudamérica. Muy bien, lo vemos a Rodríguez. Un momentito, dice el árbitro principal. Señoras y señores, ahora sí Rodríguez, que se prepara para levantar el balón. Ahí lo autorizó el árbitro. Pelota arriba, dentro del área. Cruza de todo. Centurión que intentaba meter. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser reposición desde la portería para el Río Salado, Adrián. Un centro con efecto que terminaba sacando allí el conjunto de Sudamérica. Llegaba prácticamente solo por el otro sector Centurión para conectar de cabeza. Me parece que intentó cederle el pase a su compañero, sin embargo no hubo entendimiento. El balón se terminó perdiéndose por línea de fondo. Entonces será salida para Víctor Rodríguez. Muy bien, señores. En los primeros casi 15 minutos del primer tiempo, Víctor Rodríguez para sacar la pelota. Rodríguez que la juega larga. Tinta de cabeza, Centurión. Balón que se pierde por el costado y va a ser reposición lateral para el Río Salado. Lo vemos al capitán Martínez para sacar la pelota. Martínez. Pinta Quintana. Lo corre Ibarrogla. Cecilio López que se adelanta, pero ya había banderín levantado, Adrián. Todo anulado en la jugada. Estamos ahora justito sobre 15 minutos de la primera etapa. Gana Río Salado 1-0. El autor del gol fue Brites. Así, con este resultado, el conjunto saladeño se está metiendo en la final. El Lara lo tiene Tomás. Al ras del suelo dentro del área, señoras, y lo toca. Es penal. Es penal, señoras y señores. En su afán de rechazar Rodríguez. Y el árbitro que sin dudar cobra penal, Adrián. Y es penal para Sudamérica. Una excelente jugada de Tomás Lara, que le termina filtrando el balón. No sé si fue a Sneijder o a quién fue el que termina metiéndose allí solito. Y allí, al intentar rechazar, Víctor, parece ser que lo toca al jugador de Sudamérica. Y me parece que sí hubo contacto, al menos es lo que se puede apreciar a primera impresión en la repetición. Ahí el árbitro sin dudar señala el punto penal y será tiro desde ese punto para el conjunto de Sudamérica. Ahí va el pase de Lara. Y parece sí que lo toca. Sí. Muy bien, en su afán de rechazar, Rodríguez. Era Axel Ferreira el que se metía y el que le comete el penal. Y va a ser entonces una oportunidad para el conjunto de Sudamérica. Es Rodríguez, ¿verdad? Sí. Es Esteban Sneijder Rodríguez, el encargado de la ejecución. Muy bien, el árbitro que le pide que se baje a uno de los aficionados que está ya arriba con la bandera. Ahí que lo vemos que se va bajando para poder autorizar la ejecución del tiro libre penal. Muy bien, el árbitro principal dando las últimas indicaciones, señoras y señores. Tiene una buenísima oportunidad el conjunto de Sudamérica de llegar al empate. Y aquí en esta repetición, ahí viendo una vez más, puedo decir que punteó primero la pelota Ferreira y por eso Víctor le termina haciendo contacto. No fue intencional. De hecho, él iba con intención de despejar el balón, pero el contacto existe. Entonces, por eso el árbitro termina señalando el penal. Muy bien, señoras y señores. Rodríguez. Y los Rodríguez, tanto en el arco como en la ejecución, señores. Esteban Sneijder Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Sudamérica! Para poner el empate, señores. Rodríguez. Y que se quitó la camiseta. Él está con amarilla, ¿verdad? Me parece que sí. Él está con amarilla. Ya lo veo al árbitro. Y bueno, es gol de Sudamérica. Marcó Sneijder. Y veremos. Me parece que ya lo había amonestado. Ahí va. O no, era Lara el que estaba
¿Era Lara? Era Tomás Lara el que fue amonestado. Lara y después el Pucci, sí. Son los dos amonestados en el conjunto de Sudamérica. Lo tiene Cano, señoras y señores. Cano cae al piso. A ver. Hay falta. Falta en ataque. Termina siendo tiro libre para Sudamérica. Muy bien, señoras y señores. Desde el punto penal, Schneider Rodríguez, que pone el empate, señoras y señores, en este partidazo. Río Salado, Sudamérica, 1-1. A ver, se va recuperando Cano. Muy bien, la asistencia que iba a ingresar, ahí espera de vuelta para proseguir el encuentro, Adrián. Una muy buena ejecución por parte de Schneider Rodríguez. Buena también la respuesta de Víctor, que es también un arquero muy experimentado. Ha tapado penales. Penalero nato. Sí, también ha tapado penales en muchísimas ocasiones en la selección, en Río, en Guaraní, en todos los equipos que ha jugado. De hecho, termina haciendo contacto con la pelota, pero la ejecución fue tan buena que termina escurriéndose de igual manera y así Sudamérica logra el empate que lo va a tranquilizar un poco más, aunque sigue teniendo la obligación de ganar este partido, pero obviamente al estar igualado te cambia el panorama y la planificación, Cristian. Muy bien, señores, lo vemos a Leguizamón con la pelota. Rodríguez de frente, Lara decide jugar con Cecilio López, que lo devuelve de pecho. Pelota que la juega larga, lo saca bien de cabeza desde el fondo, señores. Recupera Godoy. Quintana, pelota para arriba, Cano, cediendo la pelota para Chaparro. Lo tiene Chaparro, que acelera por el sector derecho. Y lo vemos a Rojas, que se adelanta y decide jugar para atrás con Uliambre. Uliambre cediendo para Rojas. Rojas, que la juega larga, señores. Pelota que bota, tenta salir, a ver. Hay falta, dice el árbitro. Y va a haber tiro libre, Adrián. Será tiro libre entonces a favor de Sudamérica, que acaba de lograr el empate. Y parece que va a tener la iniciativa en estos momentos. Según lo que estamos viendo, el conjunto dirigido por Ángel Vera buscará hacer daño al rival y obviamente marcar el segundo tanto, el que le permita estar por delante en el marcador. Muy bien, señoras y señores. Matías, que levanta el balón dentro del área. Brites, que lo saca de cabeza. Centurión, que vuelve a meter el balón. Centú, juega larga. Ibarrola, le queda larga. Rojas, que intenta. Aprieta Quintana. Víctor con el balón. Cediendo para el compañero, lo vemos a Rodríguez. Rodríguez, Ferreira un poco más para atrás. Rodríguez levanta el balón, intenta salir. Pelota que lo levanta y mano, dice el árbitro, señores. Va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Rodríguez, que marca su segundo gol en esta semifinal, en esta serie. Recordemos que en la ida ya le había marcado también, obviamente, a este mismo rival. Y había sido precisamente el empate transitorio en aquel momento. En la segunda etapa había sido el tanto de Schneider, ahora lo hace en la primera y desde el punto penal. Muy bien, señores, Víctor Rodríguez para levantar la pelota. Rodríguez, que la juega larga, señoras y señores. Tinta Chaparro, pelota para arriba, lo devuelve de cabeza Leguizamón, que sale, Cano, que lo pelea. Fernando López, que intenta el colo. Jiménez, pelota al borde del área. El Pucci que lo saca, señores. El capitán que intenta. Centurión que recupera. Ahí lo tiene Martínez. Cecilio que se muestra. Ibarrola ahora con la pelota, señores. Ibarrola, Quintana. Ibarrola que acelera, señores. Y López en la marca. Mete la mae, la engancha y le puntea en la pelota. Y va a haber lateral, Adrián, para el conjunto del Río Salado. Ahora Río que vuelve a meterse, mejor dicho, en zona de Sudamérica. Volvió a tomar la iniciativa el conjunto azulgrana. Mientras tanto, nosotros agradecemos a Materiales de Construcción Santa María, todo para tu construcción, en cuanto a artículos de ferretería, sanitario, hierros y demás. Pelota para arriba, saca de cabeza, Eliana que puntea, Rodríguez, Brites que la juega larga, señoras y señores, Chaparro que intenta y Juan Leguizamón con lo justo, punteando la pelota, señoras y señores. Y se queda sentido el jugador de Sudamérica. Y el balón que se pierde por el costado para hacer el saque lateral para el Río Salado, Adrián. Así es, se agarra de la parte baja de la espalda de Leguizamón, que al intentar, bueno, de hecho al rechazar la pelota, termina recibiendo un golpe aparentemente y está sentido el jugador de Sudamérica. Recicladora Caranday, muchísimas gracias a los grandes amigos de Recicladora Caranday por acompañarnos en la transmisión en vivo.
tu centro de reciclados en la ciudad de Limpio, el eslogan de la recicladora Carandal. Muy bien, señores. Sigue recibiendo la asistencia el jugador del conjunto del Sudamérica en esta acción. Ahí vemos. Creo que no hubo ningún contacto, sino que fue producto del despeje. Nada más. El esfuerzo que hizo para rechazar la pelota. Así es. Cristian, mientras tenemos esta pausa, te comento que el día de hoy se inauguró oficialmente dos sanitarios, en este caso, destinados para los aficionados que vengan aquí a presenciar los encuentros aquí en el estadio de la Liga de la Liga Limpeña. Una muy buena obra, una muy buena iniciativa llevada a cabo por la dirigencia, por la administración del señor Cristian Franco, que tienen también ese sueño de seguir mejorando cada vez más el estadio, el Coloso de Limpio, y ahora ya sería en la zona de gradería, sería norte, donde está ubicado los sanitarios. Ahí estamos, ahí vamos a ver, ahí vemos justamente. Está bastante bonita la obra, según me comentaron, Cristian. Sí, realmente espectacular quedó los sanitarios, que fue inaugurado en la mañana de hoy, aquí en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Pelota que la juega larga, saliendo de cabeza a medias, y el balón que se va a perder por el costado, señores. Y va a ser lateral. Jiménez para Centú. Lo tiene Centurión buscando el Colo, que acelera Jiménez. Jiménez, pelota dentro del área, señores. Pelota que le queda de vuelta para el conjunto del Río Salado. Quintana, gira Quintana, mete la mague, juega para atrás, para el capitán, señoras y señores, que vuelve a abrir el balón por el sector derecho del Colo. Se le queda larga la pelota, señores. Ferreira para reventarlo, y va a ser salida, señores, para el conjunto del Suda. Será salida para Sudamérica, y a modo de aclarar nomás, ahora me di cuenta que dije gradería norte, es el sur, hacia el sur es donde está ubicado los sanitarios que se estrenaron el día de hoy, aquí en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, entonces, y es solamente una parte de los proyectos de mejoras que hay para este estadio. Muy bien, señores. Escobar, Lara que levanta la pelota. Aricalle lo devuelve. Lara de vuelta, señores. Víctor Ferreira. Jiménez que levanta y la juega larga. El Leguizamón desde el fondo. Juan Leguizamón que levanta la pelota y la juega larga. De cabeza saliendo el conjunto del Río Salado. Lo vemos a Centurión con el balón. Centurión buscando a Chaparro, que acelera por el sector izquierdo. Chaparro cae al piso y no pasa nada, dice el árbitro con los gestos. Aprieta Chaparro. Intenta recuperar el balón, señores. Y lo tiene el Sudamérica. A ver. Y había falta. Termina cobrando falta en ataque, tengo entendido. O no sé si cobró falta en ataque o que el balón ya se fue. Lo que sí es que va a ser balón para Sudamérica y Chaparro, que también allí se disputaba la pelota con sus respectivos rivales, en este caso Centurión y el otro jugador de Sudamérica que bajaba también a colaborar en la marca. Muy bien, señores, lo vemos a Centurión, que cede la pelota para el portero Uliambre, que sale rápidamente por el sector derecho con Juan Leguizamón. Leguizamón que levanta el balón, la juega larga el capitán y lo devuelve de cabeza, señores. Y lo vemos ahí, Barrola. El Puchi que no llega, señores, lo tiene Sudamérica jugando para atrás de vuelta con Juan Leguizamón. Tinta Juan, lo corta bien Quintana y va a haber el lateral para el conjunto del Suda. Puchi con la pelota, mete la mague, Rojas. Levanta el balón, la juega larga. Brites que lo devuelve de cabeza. Puchi de vuelta. Ferreira. Ibarrola. A ver. Hay falta. Señoras y señores. Y va a haber tiro libre para el conjunto del Río Salado. El balón que lo va a sacar Marco Brites. Fernando López. López con Ibarrola. Pelota que se va a larga y se va a perder por línea de fondo. Y va a ser reposición desde la portería, Adrián, para el conjunto del Sudamérica. De momento tenemos este empate que de igual manera le sirve al conjunto de Río Salado. Sin embargo, Sudamérica buscará el tanto que le dé la victoria y así forzar un desempate. Uliambre. Pelota que la juega larga. Centurión lo devuelve de cabeza. Lo corre Quintana y Barrola también. Quintana con el balón. Cecilio López en la marca. El Puchi también. Pelota que lo
Saca desde el foro del Sudamérica. Cecilio intenta de cabeza. Lo vemos al capitán Martínez. Al ras del suelo. Pelota que se desvía. Y el lateral. El lateral, señoras y señores. Para el conjunto del Río Salado. Lo vemos. El capitán Martínez. Que la juega larga. Rojas que intentaba. Recibe la falta. Y va a haber tiro libre. Mientras hay minuto de tregua. Adrián, para refrescarse un poquito. Bueno, Cristian, aprovecho para repasar cómo está el partido. De momento tenemos, como ya lo dije, un empate a 1 que le beneficia dentro de todo a Río Salado, ya que el partido de ida lo ganó por 2-1. Esto entonces había sido el pasado domingo, justamente hace 8 días atrás. Entonces, con este resultado parcial, el conjunto saladeño se está metiendo en la final de este torneo. También recordar que a continuación a las 16 horas está pautado el partido entre Guaraní y Nueva Estrella, donde en la ida había ganado el conjunto aurinegro por 3-0. Entonces esos son ya los partidos que tenemos en esta semifinal vuelta, ya con los resultados en la ida. Adrián, para lo que nos estaban preguntando por el tema de diferencia de goles. No existe la diferencia de gol, es por puntos. Entonces, es decir, como Río Salado ganó el partido de ida por 2-1, suma 3 puntos teóricamente. Entonces, si Sudamérica gana, bueno, en este caso podría ganar 2-1, que es el mismo resultado. Entonces no habría diferencia de gol, pero suponete que gana 3-2 o 4-2 o 5-3 por diferencia de 2. Y entonces, en ese caso Nueva Guaraní, ¿verdad? Bueno, en el caso Nueva Guaraní, exactamente. Si Nueva Estrella gana 1-0, hay desempate directamente, hay tercer partido, porque no se tiene en cuenta la diferencia de gol. Esto es según las reglas de UFI. Entonces tendremos tercer partido en el caso de que Nueva Estrella triunfe por la mínima ante Guaraní. Muy bien, eso es nada más para aclararle un poquito a la audiencia también que nos iban preguntando. Así es que de cómo se viene la mano ya también dependiendo de los resultados que se den dando ya en la tarde de hoy. Muy bien, después del minuto de tregua, señores, van ingresando de vuelta ambos equipos, el Río Salado y el Sudamérica, para proseguir el encuentro, señores. Partido sobre 30 minutos, empatado 1-1 aquí en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Lo vemos a Uliambre con la pelota, que van ingresando todo. Víctor Rodríguez también, que se va posicionando. Sí, Adrián. Con respecto a la juvenil, también nada más comentar que Río Salado el día de ayer aseguró su clasificación a la final, derrotando por 4-2 a Inter. En el otro encuentro, que fue entre Guaraní y Nueva Estrella, justamente fue triunfo del conjunto albiverde. El Nueva Estrella, que ganó por 1-0 y de esta manera lleva a tercer partido también esas semis en la división juvenil, que se estaría disputando seguramente el día miércoles. Cano con la pelota. Chaparro que acelera, señoras y señores. Y le quedó a Uliambre. Luis Uliambre, el portero del conjunto del Sudamérica, que le juega larga de pecho. Lo recibe bien, abriendo la pelota, buscando a López, que lo devuelve de pecho. Tomás, que intenta avanzar. Brites, que lo corta bien, señores. Lo vemos a Ibarrola. Jugando para atrás, señores, con el capitán. Recibe la falta y va a haber tiro libre. Cecilio López, que le termina allí dando un golpe una vez que ya se había desprendido Ibarrola del balón. Entonces allí le termina cobrando la infracción. El árbitro. Será tiro libre para Río Salado. Fernando López se asocia bien con el Colo. Jiménez lo tiene a Cano de frente, decide jugar la larga, buscando a Chaparro. Ahí lo vemos acompañar a Rojas también. Se adelanta, pero se le escapó a Quintana, señores. Y es lateral para Sudamérica, para salir por el sector izquierdo. Pelota que lo vemos que tiene Matías Escobar. Pelota que lo devuelve Godoy. Se pierde por el costado y es lateral de vuelta, señores, para el conjunto del Suda. Matías Escobar con la pelota. Rodríguez, que intenta. Jiménez en la marca. Centurión también. Y va a hacer salida y lo hace rápidamente Centurión. Pero ahora le deja el balón al compañero. A Jiménez. Jiménez para salir con la pelota. Lo tiene Fernando López de frente. Poco más atrás a Erasmo Aricalle. Cano también por el sector derecho. Vamos a ver, decide jugar la larga. Buscar a Chaparro, que aguantaba. Pelota para atrás. Un Centurión que lo revienta desde el fondo. El capitán que recupera para el Río Salado.
Martínez buscando a Chaparro. Tinta Escobar. Rojas. Rodríguez. Rodríguez al ras del suelo. El Colo Jiménez que recupera. Jiménez que intenta, señores. Centurión. Avanza Centurión. Centurión abriendo el balón con el compañero Chaparro. Chaparro con la pelota. Chaparro mete el centro. Y lo saca bien de cabeza, señoras y señores. Juan Leguizamón. Lo buscó Río Salado, Adrián. Llega entonces aquí la intención por parte del conjunto azulgrana en el centro metido al área. Termina rechazando la defensa. Termina respondiendo bien. En este caso, la saga del conjunto de Sudamérica. Jiménez. Jiménez, Cano. Leguizamón de vuelta, señores. López a medias. Lo pelea el capitán jugando al ras del suelo. López que intenta salir. Quintana que aprieta. Ahí lo vemos que tiene Godoy. El compañero, a ver, Escobar, Matías, que levanta el balón y va a ser el lateral para el conjunto del Río Salado. Por el sector derecho. 34 minutos, partido empatado, señores. 1-1. Con este resultado, ¿qué le sirve al conjunto del Río Salado para meterse en las finales? Al Sudamérica no le queda la de ganar. El Colo. Lo autoriza el árbitro. Jiménez. Chaparro que lo pelea. Intenta Godoy. Y López. Fernando en la marca. Jiménez. Pelota que decide jugar para atrás Centurión y reiniciar con Marcos Brites. Brites cediendo la pelota para Fernando López. Y lo tiene López. Se le muestra a Marcos Brites. Lo tiene el capitán por el sector izquierdo. Se le muestra a Ibarrola también. Decide reiniciar completamente la jugada, señores, con Víctor Rodríguez desde el fondo. Para arrancar el conjunto del Río Salado. Rodríguez. Marcos Brites. Brites con el balón. Se le muestra a Cano. Decide jugar de vuelta con Rodríguez. Rodríguez. Abriendo por el sector derecho. Moviendo. Juega para atrás de vuelta con Víctor Rodríguez. Rodríguez que lo revienta. Ibarrola. Ibarrola, Leguizamón que aprieta, Cano que acelera, va Cano, va Río Salado, señores. Y Coyote que lo revienta, Centurión desde el fondo. Y va a ser lateral para el Río Salado por el sector izquierdo, Adrián. Con respecto al partido de ida, hay ligeras variaciones en ambos equipos. En el caso de Sudamérica, obviamente el regreso de Víctor Rojas obligó al conjunto de Sudamérica a reorganizar justamente la ofensiva y solamente sacaron a Carlos González, que fue titular el partido pasado, y Snyder, que había sido carrilero, o sea, jugó en la media cancha, pasó a jugar en punta para que Puchi Rojas obviamente ocupe su lugar en la media cancha, corriendo también a los jugadores, porque Puchi es mediocampista central, obviamente no es carrilero como Snyder. Por parte de Río Salado, la única modificación que tenemos respecto al partido anterior es que la ausencia de Juan Jara, que había sido titular el partido anterior, en este caso la modificación fue también un mediocampista, en este caso por un central, porque el que es titular es Brites, también subiendo a Ibarrola, que pasó a jugar en la media cancha. Muy bien, señores, el Colo que intentaba salir, pelota que se pierde. Y justamente fue Brites el autor del gol hoy, Adrián. Así es, esta variante que termina teniendo el conjunto de Río. Muy bien, Carnicería Maxi, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo. Carnicería Maxi, que nos acompaña en la transmisión en vivo. Pelota que lo tiene el conjunto del Río Salado. Por el sector derecho, intenta acelerar en la marca. Vamos a ver, intenta aguantar, cae al suelo. Hay falta, sí señor, dice el árbitro. Y va a haber tiro libre para el Río Salado. Por el sector derecho lo vemos que va caminando Fernando López para posicionarse y poder levantar el balón. Y lo vemos que van subiendo a Marcos Brites. También a Erasmo Aricayé. Junto a Chaparro. Quintana, también sube Martínez, el capitán, para tratar de aprovechar esta posibilidad que tiene el conjunto del Río Salado de pelota parada. Fernando López, pelota para arriba, dentro del área, pasa de todos, Brites que intenta meter, Cecilio López que intenta salir, y hay falta, señoras y señores, va a ser salida para el Sudamérica.
Va a ser tiro libre para Sudamérica. Amonestado Marcos Brites en el conjunto de Río Salado. Cecilio López, que le ganó la posición, intentó salir, le comete la infracción y termina pintado de amarillo. Ahí intentaba salir Cecilio y va al contacto. Y por eso fue amonestado el jugador de Río Salado, el autor del gol. Muy bien, señores, el Colo de cabeza jugando para atrás para Víctor Rodríguez. Rodríguez que se queda con el balón para salir desde el fondo, señores, sobre 38 minutos del primer tiempo, partido empatado. 1-1, señoras y señores. Víctor Rodríguez, el portero del Río Salado, para levantar la pelota desde el fondo y lo va a apretar Lara. Pelota para arriba, señores. Los soltaba, lo buscaba Cano. Pero en este caso Matías, llega el balón, pelota que se pierde por el costado y va a ser de vuelta en reposición, señores, para el Colo. Jiménez para el conjunto del Río Salado. El Colo lo tiene a Centurión de frente. Cano, poco más atrás a Chaparro y Quintana. Decide jugar la larga. Chaparro que intenta aguantar. Fernando López que no llega. Brites que levanta la pelota, señores. Chaparro que lo pelea y lo saca bien Matías Escobar desde el fondo de pecho. Teniendo el balón en el conjunto del Sudamérica, Godoy que intentaba, recibe la falta, dice el árbitro. Y va a haber tiro libre, señores, para el conjunto del Suda. Partido de semifinal, entonces, partido de vuelta que de momento está igualado. La ida lo ganó Río Salado 2-1, por eso tiene ventaja en el marcador. Muy bien, señoras y señores. Taller Mecánico DDG, muchísimas gracias por acompañarnos. Taller Mecánico y Lavadero DDG, muchas gracias por acompañarnos. Brites que no llega, señores, intenta girar. Rodríguez que sale con lo justo. Dudó ahí exactamente Ferreira. Y Víctor Rodríguez que se queda con la pelota en el ataque del conjunto del Sudamérica. Metieron el balón al área de Río, el centro directo allí. Y terminaron atropellando los jugadores de Sudamérica, pero parecía que estaba controlado la acción por los defensores de Río. Sin embargo, se terminan complicando. Hay allí un rebote que incluso lo termina sorprendiendo a Ferreira, porque si estaba más atento podía haber aprovechado de mejor manera esa cuestión, pero justamente como le sorprende la pelota, le dio tiempo a Víctor Rodríguez de quedarse con el esférico. Por lo tanto, será salida para el conjunto saladeño. Muy bien, señores, lo vemos a Víctor Rodríguez para salir desde el fondo, señores. Sobre 40 minutos del primer tiempo. 1-1. Rodríguez. Ahí Lara que intenta apretar. Rodríguez que levanta la pelota y la juega larga. Quintana que lo salta. Rojas que devuelve el balón. Centurión vuelve a meter la pelota. Y Leguizamón de cabeza, señores. Lo vemos a Fernando López y el capitán Cecilio López que intenta. Pelota que se pierde por línea de costado, señores. Lateral para el Río Salado. Ya estamos en los minutos finales, ya rebasamos el minuto 40, de hecho ya es 41 minutos de la primera parte, de momento está empatado este encuentro, veremos si hay tiempo para alguna emoción más en esta primera parte. Pelota que lo tiene Rojas. Godoy que levanta y la juega larga, señoras y señores. Marcos Brites que intenta dominar y sale desde el fondo. Balón que se pierde por costado y es lateral. Lo vemos a Cecilio López con la pelota. Lo tiene a Rodríguez y a Leguizamón que viene de fondo. Ahora sí, justamente. Leguizamón para levantar la pelota. Se le muestra a Ferreira. Balón que lo tiene Godoy. Pinta Godoy. Balón que se desvía en Quintana. Leguizamón que juega rápidamente con Cecilio López que intenta avanzar. Y hay falta de Centurión, dice el árbitro. Y va a haber tiro libre. Amonestado Centurión. Se enoja Juan Centurión, recibe la tarjeta amarilla. Hasta ahora no lo has nombrado mucho a este gran jugador que tiene Río Salado, pero que no ha tenido en este partido demasiada trascendencia. De hecho, ahora termina cometiendo una infracción y tendrá una oportunidad Sudamérica de cargar el balón al área. Que como dato curioso, Cristian, el año pasado, en la gala que hizo Limpio Digital, donde participaron periodistas deportivos también de otros medios aquí que trabajan, que cubren Liga Limpeña, directivos y exfutbolistas para votar y elegir al mejor jugador de la temporada, había sido justamente Juan Centurión, el ganador del MVP de la temporada el año pasado, tras su gran año en Ñupoto, y después termina recalando en esta temporada en 6 de enero y luego en Río Salado a partir de las liguillas. Muy bien, señoras y señores, lo autoriza el árbitro. Balón que lo tiene Godoy, 2 en la barrera, señores. Tiro libre
Pelota en la barrera. En la humanidad de Ibarrola. Godoy que intenta levantar de vuelta. Rodríguez que lo busca. Centurión también. Pelota que se va a quedar en las manos del portero Víctor Rodríguez. Para salir rápidamente Rodríguez buscando a Ibarrola. Ibarrola. Que lo corre. Pinta Godoy, Ibarrola con la pelota, señores. Sigue Río Salado dentro del área. Intenta ras el suelo. Pelota que se desvía. Y sale rápidamente Luis Uliambre que se queda con el balón. Y esto tiene Ibarrola, que es un jugador muy ofensivo, que tiene mucha proyección en ataque. Aquí recibe la pelota y directamente se lanzó para buscar el centro a su compañero. Desafortunadamente para ellos no hubo precisión. Jiménez. Lo tiene Jiménez. Cano. Devuelve la pelota Jiménez. Rojas que saca desde el fondo. Brites. Cediendo rápidamente para el compañero. Intenta salir. Acelera Ibarrola, pero la pelota se va a perder por línea de costado, señores. Y va a ser lateral para el Sudamérica. Un poco más para atrás le dice ahí el balón para Leguizamón. Para sacar la pelota, señores, el Sudamérica. A ver. Más para atrás le dice el árbitro principal a Leguizamón, que juega con Cecilio López, que levanta la pelota. De cabeza Quintana. Leguizamón que se adelanta. Levanta el balón y la juega larga. Lara que acelera. Erasmo Arica de cabeza, señores. Lo vemos a Ferreira con el balón. Ferreira con Pucci. Le puntean la pelota. Para arriba, señores. Escobar. El Pucci que levanta el balón. Fernando López que recupera. Chaparro de cabeza. Ibarrola de vuelta, señores. Que va a meter el acelerador. Mete el freno ahora. Pinta. Ahora sí. Va Ibarrola. López en la marca, Ibarrola, balón que se desvía en López y va a haber tiro libre de esquina, Adrián. Será córner entonces para el conjunto de Río Salado, que tendrá esta oportunidad ya en el ocaso del partido. Vamos a ver cuánto decide agregar el árbitro. Todavía no... Hay 2 minutos. 2 minutos entonces le quedan a este encuentro. Muy bien, señoras y señores. Tiro libre de esquina, córner para el conjunto del Río Salado. 2 minutos más. Dice el cuarto árbitro. Ahí dando indicaciones el árbitro principal, Fernando López, para levantar la pelota, señores. Posibilidad para el conjunto del Río Salado para aumentar sobre el cierre del partido. López. Fernando. Va López. Pelota arriba. Intenta de cabeza. Y va a ser salida, señores. Para el conjunto del Sudamérica, amonestado. No sé si es el capitán. A ver. En el conjunto del... Sí, creo que es Beto. Sí es. El amonestado en Río Salado. Muy bien, señores. Lo vemos preparando la pelota para salir desde el fondo. Uliambre. Beto, que hoy está jugando de lateral. Porque la dupla central es Aricayé con Brites. Hoy. Sí, ahí. Entonces, la modificación, claro, porque Jara, que había sido titular en el partido anterior, fue reemplazado por Ibarrola. Muy bien, Quintana que aprieta, Cano que se adelanta, Cano. Se le muestra López, Cano. Intenta cruzar el balón y estaba solito Fernando López de frente. Cano que no lo vio, señores. El balón que se desvía. Y va a haber tiro libre de esquina, va a haber córner, señoras y señores. Y aquí pecó de individualista Cano, lo quiso definir él cuando tenía panorama para pasarle, por ejemplo, a Fernando López, que se lo mostraba también por el otro sector, cerraba otro jugador de Río, sin embargo pateó él, pero por lo menos termina ganando este tiro de esquina, que me parece será la última acción de la primera parte, Cristian. Muy bien, señores, Fernando López colocando la pelota por el sector derecho para el conjunto del Río Salado, que lo tiene de vuelta en la posibilidad de cerrar con un gol más. Vamos a ver. López, Fernando, pelota arriba, intenta Quintana. Y por poquito, señoras y señores, el Colo que iba cerrando por el sector izquierdo. Y esto se terminó. Final, señores. Se termina la primera parte. Están empatando 1-1 Río Salado y Sudamérica. De momento, con este resultado, el conjunto azulgrana se está metiendo a la final. Recordando que el partido de ida fue victoria de 2-1 para el Inmortal. Y así se acaba este primer periodo en el cual se adelantaba el conjunto de Río
a los 6 minutos con gol, en este caso de Brites, que termina anticipándose tras un tiro de esquina y termina marcando así el primer tanto del partido. Ya posteriormente Sudamérica empezó a buscar y termina encontrando una acción en donde Lara metió el balón filtrado al área. Axel Ferreira atropelló y en su afán por despejar el balón, Víctor Rodríguez terminó cometiendo infracción, por lo cual el árbitro señaló penal y así Sudamérica tuvo la oportunidad a través de Sneider Rodríguez, que no desaprovechó, marcó el tanto del empate al minuto 18 y de esta manera tenemos esta igualdad en el tablero. Vamos a una breve pausa, posterior a ello continuamos con toda la acción de la segunda parte.
Muy bien, señoras y señores. Ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo entre el Río Salado y el Sudamérica. Partido empatado. 1-1. Listo y preparado, señores, para autorizar el árbitro principal. ¿Vemos un cambio, Adrián? ¿O no? ¿O solamente está colocando? No. Solamente está colocando bien en la media para poder ingresar. Muy bien, señoras y señores. Le vemos a Quintana Chaparro. Parado frente a la pelota, todo listo para arrancar. Y se pone en marcha el segundo tiempo del encuentro. El Río Salado ante el Sudamérica. Jiménez que levanta la pelota. Rojas que lo revienta. Y va a ser el lateral por el sector derecho para el conjunto del Río Salado. 1-1, señores. En los primeros segundos del segundo tiempo. Y lo vemos al Colo. Jiménez. Cano que se le muestra. Quintana también decide jugar para atrás con Centurión. Centurión con Fernando López. López con la pelota. López que devuelve a Centurión. Rodríguez que aprieta. Pelota que se desvía. Matías. Escobar que lo revienta desde el fondo y va a ser lateral. Al inicio nada más de vuelta, señores, por el sector derecho. Para el Río Salado. Jiménez. Jiménez que mete la mae. Ahora sí. Retrocede un poco más y Jiménez, que la juega larga buscando a Chaparro. Escobar, que levanta la pelota y se vuelve a perder por el sector derecho para hacer el lateral para el conjunto de Salado, señores. 1-1. Partido empatado. Desde el estadio de la Liga. Limpeña lo estás disfrutando a través de Limpio Digital TV. Pelota para atrás. Recupera el conjunto de Sudamérica. Centurión. Que vuelve a ganar el balón. Acelera Centurión, señoras y señores. Balón que va al ras del suelo. Y va a ser saque de portería, Adrián, para el conjunto de Sudamérica. Va a respirar entonces el conjunto sudamericano tras esta aproximación de Río Salado. Intentaba ya salir, de hecho, el conjunto de Itapuamí. Sin embargo, recuperó Centurión, pero su centro, que fue muy exigido, por cierto, termina por línea de fondo y será salida para el conjunto de Sudamérica. Muy bien, señores. Lo vemos a Uliambre. Para sacar el balón, Uliambre que la juega larga. El Colo que se adelanta. Matías que tiene la pelota. Quintana que apretaba. Pelota que la juega larga. Rodríguez que intenta. Pelota que se pierde por el costado. Y va a haber lateral para el conjunto del Sudamérica. Lo vemos a Ferreira con Godoy. Godoy intenta de taco. Centurión que recupera. Quintana. Ferreira. El Puchi. Intenta López. Balón que lo tiene Ibarrola. Buscando el capitán, señoras y señores. Chaparro que lo peleaba. Centurión que lo revienta desde el fondo. Y Arica Ye, que no quiere saber nada, señoras y señores. Y ahora va a ser lateral para el conjunto del Sudamérica. Para el equipo de Itapuamí por el sector derecho. Lo vemos a Juan Leguizamón. Para el saque lateral. Buscando a Tony Lara. Intentando habilitar a Cecilio. Se tira del suelo. Llega sin mucha fuerza, pero va a ser salida lateral, Adrián. Para el conjunto del Río Salado por el sector izquierdo. El conjunto de Salado. Ahí lo vemos al capitán, al Beto, a Martínez. Y la juega larga, señoras y señores. Quintana que lo peleaba. Balón que se desvía en Cecilio López. Y va a ser lateral de vuelta avanzando el conjunto del Río Salado desde el fondo intentando salir. El equipo de Salado, señores. Encuentro empatado, un goles. Ahora sí. Chaparro, intenta peinarlo. Cecilio López que levanta el balón. Tony Lara que intenta de cabeza. Balón que lo tiene Fernando López. Centurión que acompaña. Chaparro que aprieta, señores. Uliambre que se queda con la pelota. Y sale desde el fondo. Mete la magia. Ahora sí que la juega larga, señores. Cano que intenta cortar. Tony Lara. Ahí Lara habilitando a Ferreira. Ferreira que intenta. Pelota que se le queda, señoras y señores. Y con lo justo el portero Víctor Rodríguez, que se queda con el balón, señores. Gran ocasión que tuvo ahora el conjunto de Sudamérica. Ferreira que fue a presionar y por poco termina encontrando una buena ocasión. De hecho, le queda la pelota, saca el remate, pero excelente la respuesta de Víctor Rodríguez, que se queda con ese balón y era una buena oportunidad para Sudamérica. Muy bien, señores, Ferreira. Quintana que lo devuelve de cabeza, Centurión, intenta dominar, puntea la pelota, el Leguizamón y lo saca de cabeza, señores. Cecilio López que levanta, y lo mata bien Centurión de pecho. Centurión con Ibarrola, lo tiene Ibarrola, le puntea a López y acelera Rodríguez, se le muestra a Lara, se equivoca.
Brites que intenta recuperar. Brites, Marcos que sale desde el fondo. Juega para atrás con el compañero. A ver, que se perfila, decide jugar al ras del suelo rápidamente con Quintana. Quintana que acelera, le tocan a Quintana y hay falta, tiro libre para el conjunto del Río Salado, Adrián. Cortaba con violencia allí Leguizamón. Esa arremetida de Quintana, el árbitro señala la infracción y será tiro libre a favor de Río Salado. Tiro libre, señores, sobre prácticamente los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Y lo vemos colocar la pelota a Fernando López. Van subiendo los gigantes del conjunto del Río Salado. Lo vemos a Marcos Brites, Aricayet también, que se van sumando para buscar este tiro libre que lo tiene Fernando López. Rodríguez es el solitario, atando el botín en la barrera. Ahora sí, para atrás, Fernando López, lo autorizó el árbitro, señores. López dentro del área, intenta sacar de cabeza a Sudamérica. Centurión que juega para atrás, Fernando López que vuelve a levantar el balón, señores. Al borde del área, el Colo que lo pelea, Pucci también, Centurión que intenta levantar, balón que se desvía en Rojas. Y va a haber tiro libre de esquina. Será córner para Río Salado que buscará ponerse al frente en el marcador. Estamos llegando a los 6 minutos de esta segunda parte. Estamos teniendo acciones ya interesantes en esta segunda parte. Muy bien, señores. Fernando López colocando la pelota, dando indicaciones del árbitro principal que autorizó para que pueda levantar el balón, señores. López para el conjunto del Río Salado. Va Fernando López, pelota dentro del área, pasa de todo, intenta Centurión. López que vuelve a recuperar el balón, se posiciona, mete el amague. Fernando López, pelota para arriba, muy fuerte. Y lo buscaba Quintana, pero va a ser salida para Sudamérica, Adrián. Un muy buen centro que metía aquí Fernando López tras esa segunda jugada. Se fue cerrando ese balón y se termina perdiendo por línea de fondo. Estuvo a punto de llegar Freddy Quintana, si es que el centro era un poco más preciso, podía haber sido una muy buena oportunidad para el conjunto azulgrana. Uliambre que levanta el balón, Lara que intenta, pasa de todos, Marcos Brites que lo saca desde el fondo, Jorge que lo devuelve de cabeza, intenta Axel, Centurión que toca la pelota, lo vemos al Colo Jiménez con el balón, el Colo que levanta, la juega larga, Chaparro que lo pelea, también Rojas. Freddy Quintana con el balón. Va Quintana. Avanza el conjunto del Río Salado por el sector derecho. Matías en la marca. Quintana. Mete el centro. Señoras y señores. Chaparro y por poco Ibarrola que se va posicionando de vuelta. Ibarrola. Ahí lo tiene el conjunto del Río Salado. Tony Lara en la marca. Pelota que se va a perder por línea de fondo, señores. Y va a haber lateral. Tony. Ahí Lara que va a dejar la pelota para el compañero, para sacarlas desde el fondo el conjunto de Sudamérica. Y lo vemos a Leguizamón. Se le muestra a Pucci. Cecilio López de frente, decide jugar con Rojas. Pucci con la pelota. Al ras del suelo, señoras y señores. Rodríguez que se queda con el balón. Marcos que intenta. Balón que se desvía al borde del área, señores. El Colo que lo revienta. Pelota para arriba, de cabeza. Lo devuelve el conjunto de Sudamérica. El Colo que avanza, señores. Jiménez decide jugar con el compañero. Cano. Lo tiene Cano. Ahora Quintana, señores. López en la marca. Gira Quintana. Acelera Quintana por el sector derecho. Pelota dentro del área. Pasa de todos. Leguizamón que no podía. Ibarrola que acompaña el balón que se pierde por línea de fondo. Y va a haber tiro libre de esquina, Adrián. Está teniendo la posesión de la pelota el conjunto de Río Salado. Y aquí llegó otra aproximación sobre el área de Sudamérica. Centurión que termina, no sé si era Centurión o Leguizamón el que termina cortando y mandando al tiro de esquina, que será a favor del conjunto saladeño. Muy bien, señoras y señores. Algunos reclamos desde la banca de Sudamérica por si fue mano o no, ¿verdad, Adrián? Pero ahora va a haber tiro libre, señores, para el conjunto del Río Salado. Lo vemos a Fernando López preparado. Y López, pelota arriba, dentro del área, intenta de cabeza para arriba. Ya estaba todo anulado, señores. Va a ser salida para el conjunto de Sudamérica. Marcos Brites que lo estaba buscando de vuelta dentro del área. Y ahora va a ser salida para el Sudamérica, Adrián. Será salida entonces para el conjunto sudamericano, que está de momento un poco replegado. Veremos qué estrategia utiliza
el profe Vera para ir a buscar el resultado que le permita a Sudamérica forzar un partido de definición. Muy bien, señores, lo vemos al portero Luis Uliambre. Abriendo la pelota por el sector derecho con Coyote. Centurión que la juega larga, señores. Rodríguez que intenta, Arica que lo devuelve de cabeza. Y López, Centurión, se le muestra a Cano. Centu con la pelota, mete el freno. Decide jugar con Fernando López. Al ras el suelo con Quintana. Y ya hay falta. Amonestado Leguizamón. Juan Leguizamón. Amonestado en el conjunto del Sudamérica. Será entonces tiro libre para el conjunto de Río Salado. De esta manera Sudamérica ya va sumando unos cuantos amonestados en este partido. Entonces ya tenemos 5 según lo que yo anoté. Muy bien. Ahí está. Un poquito más para atrás le dice a Rodríguez, el árbitro principal. Lo vemos a Marcos Brites hablando con Fernando López, dando indicaciones para este tiro libre de una muy buena posición, Adrián, que lo tiene el conjunto del Río Salado, para intentar aumentar el marcador, señores. Fernando López, para levantar la pelota para el conjunto del Río Salado. Y López directo al arco, señoras y señores. Y Uliambre, que por poquito deja picar el balón y lo estaba apretando ahí Brites, señores. Rodríguez que decide jugar para atrás con Juan Leguizamón. Leguizamón con la pelota, buscando a Rojas. Víctor con el balón, pelota para arriba, de cabeza. Saca Leguizamón de vuelta, señores. Cecilio López también. Desde el fondo, Fernando López, que la juega larga. Tiene de vuelta a Sudamérica con Leguizamón, buscando a Cecilio. Quintana que aprieta. El balón que se pierde es lateral para el conjunto del Río Salado. Y Río que está teniendo el control del balón y está jugando a lo que le gusta al conjunto Inmortal. Y de hecho tuvo aquí esta oportunidad recientemente tras ese envío directo de López que Uliambre termina controlando en 2 tiempos. Rojas. Ibarrola, señores. Jorge Rojas. Balón que se desvía en Ibarrola y se pierde por línea de costado y es lateral para el Sudamérica. Y lo vemos para sacar a Escobar. Matías que la juega larga. Centurión. Pelota que lo tiene Godoy, Ferreira, López, el Colo. Lo vemos a Lara, que decide jugar para atrás con Matías Escobar, que levanta la pelota, la juega larga. Aricayé de cabeza, señores. De vuelta Aricayé. Decide reiniciar la jugada, señores, con Víctor Rodríguez. Rodríguez que la juega larga. Quintana. Y lo peina bien. Cano lo mata con el pecho. Y habilita bien a Chaparro. El balón que le queda largo. Metía el cuerpo ahí. Coyote, señoras y señores. Y la pelota que lo saca el portero Uliambre. Lo peina bien Godoy. Y Lara que lo pelea. Brites que intentaba también. Lara. Y lo vemos de pecho y acelera el capitán, señores. Ibarrola también. Rojas que levanta la pelota. Ahí lo vemos que intenta Ferreira. Rodríguez con el balón. Lo tiene Rodríguez. Rodríguez dentro del área. Y se le escapó. Se le escapó el balón, señores. Y con mucha seguridad Rodríguez se queda con la pelota. Aquí venía entonces la aproximación por parte del conjunto de Sudamérica. Afortunadamente para el cuadro saladeño, apareció allí para cortar, para quedarse con la pelota, mejor dicho, Víctor Rodríguez. Cuando se metía peligrosamente ahí Schneider por ese sector. Muy bien, señores. Sobre 13 minutos del segundo tiempo, partido empatado, 1-1. Río Salado, Sudamérica. Pelota para arriba. Escobar de cabeza. Fernando López abriendo por el sector izquierdo, señoras y señores. El Beto. Al ras del suelo Juan Leguizamón que lo corta bien. Cediendo la pelota rápidamente para Godoy. Y Godoy con Lara. Se le muestra a Rodríguez. Marcos que aprieta. Recupera Brites. Centurión al ras del suelo con Ibarrola. Ibarrola avanzando el medio campo por el sector izquierdo con Quintana. Lo tiene Quintana. Acelera Quintana. Centurión que intenta Ibarrola. Jorge que lo revienta. El Beto Martínez que intentaba de cabeza y el balón que se pierde por línea de costado. Rápidamente Lara con Rodríguez. Schneider. Rodríguez que intenta aguantar jugando para atrás con Lara. Centurión que se adelanta. Sale Centurión. Apretaba ahí Leguizamón y va a haber lateral para el conjunto del Río Salado, Adrián. Tendrá entonces este lateral a su favor el conjunto saladeño. Nosotros aprovechamos para agradecer a Nuevo Horizonte Ambientales y cuidar el medio ambiente. Es tarea de todos.
Muy bien, señores. Ahí lo vemos. El capitán. Para el saque de costado, jugando la larga. Chaparro que lo pelea. Quintana que intenta. Recupera el conjunto del Sudamérica. Al ras del suelo. Buscando a Rodríguez. Se equivoca. Pelota para atrás. Se reinicia completamente todo. Con Víctor Rodríguez desde la portería. Se le muestra rápidamente Ari Callé con el balón. Ari Callé que la juega larga. Pelota muy larga. En las manos de Uliambre. Que sale y la juega larga. Ferreira, Rodríguez que intenta. El Colo que puntea el balón que se pierde. Y ahí lateral. A ver. Ahora corrige el árbitro principal y va a ser salida para el Río Salado. A los grandes amigos de Mini Bodega Francis, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo. El Colo. Jiménez. Intenta Escobar, cae el piso, hay falta sobre Chaparro. Y va a haber tiro libre, Adrián. Seguimos agradeciendo a los auspiciantes. A los presentadores, en este caso agradecemos a la cadena Farma Méndez que cuida tu salud y tu economía. Solicita tu delivery al 0986-146-322. Muy bien, a los presentadores y a los patrocinantes, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo a través de Limpio Digital. Recicladora Caranda, que nos acompaña también. Muchísimas gracias por acompañarnos tanto en la plataforma de Facebook y en el canal de YouTube de Limpio Digital. Vamos en vivo, señores. Partido empatado. 1-1. Sobre 16 minutos del segundo tiempo. Y lo vemos a Fernando López. Cuando se va a realizar una modificación en el conjunto de Río Salado, se retira con la camiseta 14 el capitán del equipo y en este caso uno de los referentes en este caso es Gilberto Martínez. Ingresa con la camiseta número 20 Ramón Bogarín. Se retira Gilberto Martínez con la 14, ingresó con la 20 Ramón Bogarín. E intenta por el sector izquierdo, pero lo revienta Juan Leguizamón. Ibarrola que recupera, Quintana con Ibarrola con el recién ingresado Bogarín. Ibarrola de vuelta al ras del suelo, pero el Coyote que lo corta bien. Con Leguizamón que sale rápidamente, intentando cortar López, pero no llega. Lo vemos a Sneider Rodríguez, amonestado. ¿Quién fue amonestado? Si es Marco... No es Marco. ¿Quién es? Es Chaparro, ¿verdad? A ver, me parece que sí, sí, es Juan Chaparro, jugador con la casaca 18, el que termina viendo la tarjeta amarilla en Río Salado, el tercero en este partido. Muy bien, ahí lo vemos. Muchísimas gracias a Santa María por acompañarnos también en la transmisión en vivo. En este caso, materiales de construcción Santa María, todo para tu construcción. Muy bien, señoras y señores. El Colo. Jiménez. Para el saque lateral, señores. Intentaba Bogarín, Escobar. Rodríguez que se adelanta, el balón que se pierde por el costado. Escobar de cabeza, lo vemos a Rojas. Se adelanta Cano. Bogarín, Cano que toca el balón. Y va a ser el lateral para el conjunto del Sudamérica. Matías Escobar para sacar la pelota por el sector izquierdo. Escobar, lo vemos ahí de cerca, lo tiene a Pucci, que se adelanta Rojas. También Ferreira decide buscar a Rodríguez, Centurión, que peina el balón y se pierde por línea de costado. Lara, para dejar la pelota el compañero. Escobar. Y lo tiene Matías Escobar. Buscando a Rodríguez. Jiménez que lo corta bien, Cano. Que la juega larga, señoras y señores. Chaparro intenta devolver.
Rojas, Bogarín que aprieta, intenta filtrar, Centurión que recupera, señoras y señores. Desde el fondo, Centú, Quintana que aprieta, Leguizamón con el balón, mete el amague, Leguizamón, jugando larga, y se adelanta Brites, Centurión con la pelota, Centurión buscando a Cano. Cano que intenta, Matías que aprieta, Cano con la pelota, lo vemos a Bogarín con el balón. Rojas que se adelanta y gana la posición, Rojas con la pelota. Y hay falta, dice el árbitro, y va a haber tiro libre para el Sudamérica. Oportunidad entonces para el conjunto sudamericano para que pueda armar alguna jugada ofensiva. Carnicería Maxi, que nos acompaña, muchísimas gracias. A los presentadores, Carnicería Maxi acompañando la transmisión en vivo. Puedes contactarte con ellos al número de teléfono que veíamos en pantalla. En este caso era el 0982-169-702. Muy bien, señores. Centurión que levanta la pelota. Centurión jugando de costado. Aprieta Cano. Matías que intentaba, Cano que aprieta. Vamos a ver si llega. Sí, señor. Lo tiene Cano. Intenta jugar. Matías de cabeza. Centurión al borde del área grande. Centurión mete el centro. Señoras y señores. Bogarín. Uliambre. Y lo revienta López, señoras y señores. Y se salva el conjunto en Sudamérica. Sensacional Luis Uliambre para salvar la portería sudamericana. El golero que le da una vida más a Sudamérica. Recibió Cali Centurión, metió el centro, no llegó Chaparro en primera instancia. Sí lo hizo completamente solo Bogarín, metió el cabezazo. Y encontró muy bien parado Uliambre que salva la portería de Sudamérica. Mientras tanto quedó sentido allí el jugador de Sudamérica. Creo que es, si no me falla la vista, Leguizamón, el 15. Van pidiendo cambio por lo que estaba viendo, por los gestos del asistente que estaba ahí. Sí, dando indicaciones. Creo que pidió cambio. Vamos a ver si se ingresa al servicio de Camilla. Exactamente, el árbitro principal que lo está pidiendo también ahora. Para que ingrese el servicio de Camilla para retirar al jugador, señores, que va a ser cambiado. Vamos a ver quién va a ingresar en el conjunto del Sudamérica. Sobre prácticamente 22 minutos del segundo tiempo. Comercial Los Hermanos. Más barato, imposible. Comercial Los Hermanos, que nos acompaña en la transmisión en vivo. Muy bien, ahora sí, para retirar al jugador. Y vamos a ver quién se va a preparar. Si va a ser cambiado el jugador que está recibiendo la asistencia. Muy bien, ahora sí lo vemos que lo llama. Recicladora Carandal también, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Tu centro de reciclados en la ciudad de Limpio. El eslogan de la recicladora Carandal, ubicado en el barrio San Agustín de esta ciudad. Muy bien, señores. También nos acompaña Motel Golden. El escape perfecto a tu rutina. Y lo vemos a Uliambre que se queda con el balón. Dando indicaciones. Uliambre para salir desde el fondo. Ahora sí. La juega larga. No llega nadie. Intenta el Colo. Rodríguez también que lo pelea. Centurión que levanta el balón. Bogarín de cabeza. Ahora Chaparro. Tinta Chaparro. Pelota para arriba de vuelta. Rojas. Chaparro. Quintana. López en la marca. Quintana con el balón. Sigue Freddy. Al ras el suelo. El Puchi Rojas que lo corta. Centurión que vuelve a recuperar. Se le muestra Jiménez por el sector derecho. Intenta avanzar. Lo hace bien Jiménez. Matías que sale el cruce. Mete el amague el cuerpo. Intenta meter de vuelta el Colo. Se le queda a Rojas el balón, pero la pelota ya traspasó la línea de fondo. Y va a haber reposición desde la portería mientras vemos ingresar al número 20. Cristian ingresa con la casaca 20. Juan Jiménez en el conjunto de Sudamérica. Juan Jiménez entonces, el que verá acción reemplazando a Leguizamón. Muy bien, señoras y señores.
Juan Jiménez con la camiseta número 20 dentro del campo de juego. Rojas de cabeza y López al ras del suelo con Cano. Lo tiene Cano. Habilitó por el sector derecho y va corriendo Fernando López. Cano que vuelve a acelerar y la pelota que se pierde. Chaparro que dejó correr la pelota porque estaba en posición prohibida. Y va a ser saque de costado, señores. Y lo va a hacer para el conjunto del Sudamérica. Un poco más para atrás, dice el árbitro. Más para atrás, acá le dice el asistente a Matías Escobar. Ahí le está dando las indicaciones para mover el balón de vuelta a Matías. Que levante y la juega larga. Centurión de cabeza. Bogarín. Y lo tiene Cano. Se le muestra a Chaparro. Cano al ras del suelo. Coyote que lo corta bien, señoras y señores. Matías le puntea a Cano. Tiene Cano. Cano cruza el balón. Y lo corta bien Luis Uliambre, que sale rápidamente por el sector derecho. El conjunto de Sudamérica. Jiménez intenta levantar el balón. Ibarrola con la pelota, señores. Pelota que lo tiene Quintana, acelera, señores. Jiménez intenta recuperar. Fernando López que lo corta bien. Fernando López mete la mague con Cano. Juega con Cano. Fernando López. Matías que puntea el balón. Y lo pelea y recupera el Sudamérica, señores. Pelota para atrás. Centó. Lara que aprieta. Centurión que acelera. Intenta jugar. Y se equivoca. Balón que se pierde por línea de costado y va a ser reposición lateral para el conjunto del Sudamérica. Agradecemos también a los auspiciantes de esta transmisión. En este caso es el turno de Embutidos Daisy, un sabor diferente para vos y tu familia. Y también a Candia Sports, vestimos a campeones. Muy bien, señores. Pelota que lo juega el ras del suelo rápidamente para el compañero. Coyote. Rojas. Escobar. Matías que levanta la pelota buscando a Rodríguez. Marcos que intenta de cabeza. Aricayé. Ahora sí, Centurión. Bogarín con el balón. Pucci que se adelanta. Rojas que recupera la pelota abriendo rápidamente con Jiménez. Y lo tiene Juan. Devolviendo el balón para Godoy. Y López que deja correr. Ibarrola que recupera. Y lo tiene Ibarrola y acelera, señoras y señores. Ibarrola se le muestra a Cano. Cano que acelera. Cano, ahí está. Cano cruza la pelota. Lo que se perdió. Dios mío. Estaba el gol del Río Salado y se salva Sudamérica, Adrián. Tremendo lo que se acaba de perder el conjunto de Río Salado. Lo tuvo en este caso Chaparro. Llegó solito para definir una excelente jugada. Ibarrola que asistió de manera magistral a Cano, que resolvió muy bien metiendo el pase al otro sector para que llegue Chaparro. Chapagol que en esta ocasión no pudo anotar y termina dilapidando una ocasión clarísima. Y está perdonando el conjunto de Río, Cristian. Muy bien, señoras y señores. Chaparro que tenía para aumentar el marcador, señoras y señores. Y qué manera de salvarse el conjunto del Sudamérica. Una buena jugada. El conjunto del Río Salado, que no quiso ser y se salvó el Suda, señores. Minuto de tregua. Minuto para refrescarse un poquito, señoras y señores. Aquí en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Seguimos agradeciendo a los auspiciantes. Es el turno de la tienda de Lila. También un agradecimiento especial al Lavadero San Antonio, a Genovia Print también. Le mandamos el respectivo agradecimiento. También a JHS Sistema Óleo Hidráulico. También a la Junta de Saneamiento de Salado. Un agradecimiento especial a Esparta Pizza. También la vez pasada estuvimos allí por el local de Esparta Pizza. Excelente el servicio. Y hoy me comenta que hay festival por el Día del Niño. Bueno, no es festival, es como digo, habrá temáticas por el Día del Niño, habrá juegos y algunas que otras actividades para los más pequeños. Muy bien. ¿Qué sabor le aplicas hoy en la pizza? Y yo generalmente pido de pepperoni. De pepperoni, muy bien. Fortaleza Repuestos, tu tienda favorita de repuestos para camiones. Fortaleza Repuestos, que nos acompaña también a través de la plataforma de Facebook del canal de YouTube. Muchas gracias a la gente que se van sumando con nosotros en vivo aquí
del estadio Coronel Carlos Garcet, el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. El partido empatado 1-1, señoras y señores. Después del minuto de tregua, el minuto de refrescarse para proseguir el encuentro, señoras y señores. Recién se salvó el conjunto de Sudamérica, una muy buena jugada del Río Salado. Cano, que cruzaba, lo iba cerrando de muy buena manera Chaparro, pero lo falló Adrián. Me hizo recordar mis viejos tiempos de futbolista, la manera de errar. ¿Y usted, Adrián? Insólito. No, la verdad que yo lo poco que jugué de fútbol nunca me animé a subir tanto a Rivera más de defender. Muy bien, señoras y señores. 2 cambios con la número 13 en el conjunto de Sudamérica. Vamos a ver. Sí, con la 13 y con la 17 entonces se preparan para ingresar en el conjunto sudamericano César Báez y Cristian Jiménez. Con la 13 ingresa César Báez, con la 17, en este caso, como lo decía, Cristian Jiménez. Veremos quiénes son los que se retiran. Uno de ellos fue Ferreira y el otro veremos. Cano que intenta. Coyote que lo corta bien, señoras y señores. Centurión. Centurión que levanta y la juega larga. Fernando López y lo corta de cabeza. Lo vemos a Lara con el balón. Lara jugando para atrás. Rojas abriendo con el recién ingresado César Báez. Muy bien. Para levantar el balón. Rojas. Jorge. César Báez con la número 13 y con la 17 Cristian Jiménez. Está bien así, ¿verdad, Adrián? Los cambios en el conjunto de Sudamérica. Rojas. Lo corta bien Chaparro. Levanta el balón en la juega larga. Cecilio López. López. ¡Gol! ¡El Sudamérica, señoras y señores! López para poner el segundo, señoras y señores. Y está soñando para seguir soñando el equipo de Itapuamí. Sudamérica 2, Río Salado 1. Y te lo decía Cristian, hace rato estaba perdonando demasiado el Club Río Salado, sobre todo en las ocasiones claras que tuvo, y eso en el fútbol se paga caro. Apareció el espíritu de lucha del cuadro de Itapuamí. Sudamérica, que nunca se rindió, fueron a buscar y termina encontrando por intermedio de Cecilio López, que atropelló, definió, y así Sudamérica pasa al frente en el marcador. Está ganando por 2-1 y de momento está forzando el tercer partido. Ahí vamos a ver la repetición del gol. Cecilio López pone a gritar a toda la hinchada de Sudamérica. Se anticipó muy bien y definió. Y así está ganando el Suda por 2-1. Muy bien, señoras y señores. Y lo festeja todo el pueblo de Sudamérica, todo Itapuamí, señoras y señores. Golazo. Tremenda definición, señoras y señores, de López. Cecilio, ¿recibe la amarilla o he visto mal? Muy bien, señoras y señores. Lo está ganando. Lo está ganando el Sudamérica sobre 32, prácticamente 33 minutos del segundo tiempo al conjunto del Río Salado. Y ahora veremos si puede o no aguantar el conjunto de Sudamérica este resultado. Muy bien, señores. Ahí lo tiene el Río por el sector izquierdo. El balón que lo tiene Quintana. Bogarín que se muestra, señores. Intenta puntear Jiménez. Pelota para atrás de vuelta. Intenta avanzar el conjunto del Río Salado. Bogarín. Pelota para atrás con Ibarrola. Ibarrola con Erasmo. Aricayé. Se le muestra a Centurión. Aricayé que decide jugar rápidamente con Fernando López. López con el balón al ras del suelo. Cano, señoras y señores, dentro del área y lo revienta Jiménez. Va a ser lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Río Salado. 2-1 ganó Río Salado en la ida. 2-1 está ganando ahora Sudamérica. Con esto estamos teniendo de momento tercer partido, pero todavía queda mucho por jugar cuando se preparan dos modificaciones en Río Salado. Y van a ingresar Juan Jara con la 22. Cato se prepara para ingresar. Y también Jaime Romero con la 8. Veremos quiénes son los que se retiran. Uno de ellos es justamente Chapagol. Se retira Juan Chaparro.
Y también se retiró. ¿Con el 22 cuál es? El 22 es Cato, Juan Jara. Y se retiró con la 33 Juan Centurión. Se retiran Cali Centurión y Chapagol. Ingresan Cato Jara y Jaime Romero. Muy bien, señoras y señores. Fernando López recupera a Rodríguez. Schneider intentó buscar Schneider. Pelota al ras del suelo a los pies, señoras y señores, de Víctor Rodríguez, que sale rápidamente con Fernando. Ahora lo tiene Ibarrola. Ibarrola, señores, con Juan. Lo tiene Jara. Lara en la marca. Juan de taco. Juegan bien con Ibarrola, que levanta la pelota dentro del área, señores. Bogarín. Centurión. Lo saca Centurión y fue al ras, al palo izquierdo del portero, Adrián. Y aquí empieza el show de Salado, que quiere marcar el tanto de la paridad. Ya empieza a desbordar, a mandar pelotazos al área. Aquí se termina salvando Sudamérica con este oportuno cierre del defensor. Para mí que podía haberla dejado para que el arquero se quede con el balón. Sin embargo, decidió asegurar y sacar el córner. Está sentido, hablando de eso, Uliambre, el guardameta del conjunto de Itapuamí. Muy bien, vamos a ver. Me imagino que va a llamar a la asistencia, ¿verdad? El árbitro principal. Medio que no le está creyendo el árbitro al portero, ¿verdad? Por los gestos que está haciendo. Casi autorizó él estando acostado, ¿verdad? Claro, pero no puede hacerlo. El arquero tiene que ser atendido sí o sí en caso de molestias. Entonces, ahí está. Va a ser atendido Uliambre. Estos segundos de pausa son cruciales para Sudamérica, que está buscando de cierta manera enfriar el partido, tener ahí en stand-by, porque obviamente este resultado le conviene al cuadro sudamericano. A los 31 minutos de la segunda parte llegó el tanto de Cecilio López, que pone a soñar a la gente de Sudamérica. Muchísimas gracias a Taller Mecánico de DG, Taller Mecánico y Lavadero, que nos acompañan en la transmisión en vivo. Muy bien, señores. También seguimos agradeciendo a los auspiciantes. Cristian, ahora es el turno de agradecer a Daisy Romero, maquillaje profesional, a Reisel y también a Eliana Silva, estética. Muy bien, señores. A ver, ¿qué gesto está haciendo el árbitro principal? Ahora sí, señores. Jara. Juan para levantar el balón dentro del área, intento de cabezas, pasa de todo, señoras y señores. Rojas que intenta reventarlo, el balón que se pierde por el costado y va a ser lateral para el Río Salado. Otra vez un centro peligroso que puso el conjunto de Salado sobre el área de Sudamérica. Le sobró a todos ese envío y terminó rechazando Jorge Rojas. Hay una cosa que tenemos por seguro, Cristian, y es que Río Salado va a ir a buscar el empate. Muy bien, señores. Quintana con Juan. Lo tiene Jara. Jara con la pelota. Intenta girar. Avanza Jara, señores. Rojas que intenta. Pelota que lo cede Godoy. Aguilar que lo revienta, señoras y señores. Lo vemos a Víctor Rodríguez con el balón. Rodríguez rápidamente siguiendo la pelota para el compañero. Aricalle. Jaime. Ahí lo tiene Romero. Romero con la pelota. Romero que la juega larga, señoras y señores. En las manos del portero Luis Uliambre, que se queda con la pelota. Uliambre, señoras y señores, para proseguir el encuentro. Lo vemos a Rojas, que tiene un estirón, ayudado por el compañero, por el recién ingresado César Báez. Ahí el árbitro, que va a dar indicaciones para proseguir el encuentro, señoras y señores. Muy bien. Dando indicaciones al portero Uliambre, el árbitro principal. Y ahora sí, para proseguir el encuentro, señores. Sobre 38 del segundo tiempo. Partidazo entre el Río Salado y el Sudamérica. Uliambre. Apretado por Bogarín para la salida. Pelota que la juega larga. Ahí lo vemos al Colo que lo devuelve de cabeza, señores. Pelota que lo tiene Cristian. Jiménez que aguanta. Levanta el balón. El Colo que saca desde el fondo. Cano con la pelota. Bogarín. Cano de vuelta. Rojas en la marca.
Cano para atrás con Jaime Romero. Se le muestra López. Fernando con la pelota. Lo tiene Ibarrola y a Juan Jara. Decide jugar con Jara. Juan con la pelota. Avanza ahí Ibarrola. Pelota que lo tiene el conjunto del Río. Pelota arriba, afuera, señoras y señores. Y va a ser salida para el conjunto del Sudamérica. Seguimos agradeciendo a los auspiciantes. El turno de Goodies Service Card de Diego Candia. También agradecemos al concejal César Méndez, que apoya el deporte limpeño. Y por último agradecemos a Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Muy bien, señoras y señores. Vemos ingresar al servicio de Camilla Adrián para sacar a uno de los jugadores del conjunto del Sudamérica. Así es. Materiales de Construcción Santa María. Muchísimas gracias también para acompañarnos. Todo para tu construcción en Materiales de Construcción Santa María. Cuando en la banca técnica del conjunto de Sudamérica están bastante activos, tanto el director técnico Ángel Vera, así como su asistente técnico, y también Carlos González, el experimentado jugador de Sudamérica, también dando indicaciones a su compañero. Toda Sudamérica está enfocada en aguantar el resultado que le permite de momento forzar un partido de desempate. Ahí está siendo ya retirado el jugador de Sudamérica. Muy bien, señoras y señores. Ahí retirado del costado del campo de juego. Se va recuperando de vuelta para esperar la autorización de poder ingresar y proseguir el encuentro. Rodríguez. Luis Uliambre. Pelota para arriba, la juega larga. Jiménez que lo devuelve de cabeza. Bogarín buscando a Cano. Cristian Jiménez que baja y aprieta en la marca. Cano con la pelota. Buscando el Colo. Pelota para afuera, señoras y señores, de Báez. Es lateral para el conjunto del Río Salado, señoras y señores. Y lo vemos a Jiménez. Vamos a ver con quién decide jugar. Se le muestra a Quintana. Decide jugar para atrás. Y reiniciar completamente la jugada de vuelta, señores. Eras Moricalle con Brites. Brites con el balón. Buscando al compañero Ibarrola. Se le muestra a Fernando López. También Romero. Fernando López. Aricalle. Y lo tiene Aricalle. Pelota al borde del área. Rojas de cabeza, señoras y señores. Intentando abrir. Rodríguez. Rodríguez intenta aguantar. Cristian Jiménez. Jiménez con el Puchi Rojas. Pelota que se desvía en Quintana. De cabeza Aricalle para Fernando López. Lo tiene Quintana. Quintana que avanza. Quintana. Quintana con el balón. El Colo. El Colo jugando por el sector derecho. Pelota al borde del área. Rojas de cabeza que lo saca, señores. Rodríguez. El balón que lo tiene el conjunto de Sudamérica avanzando por el sector derecho, señores. Lo hace bien. Lo cortan ahí. Y hay falta, señores. Tiro libre. También agradecemos, Cristian, a la gente que se va reportando a través de nuestro número de teléfono, el corporativo, el 0976 915 366, que están mandando sus videos que están viendo el partido a través de YouTube principalmente, en el Smart TV. ¿Cuándo se prepara una modificación en Sudamérica o ya se realizó? Muy bien, señores. Pelota con Tony Lara. Directo al arco. Víctor Rodríguez que lo saca, señores. Fernando López, el número 13. Muy bien, señores. Quintana con Fernando López. López con el balón. Jugando al ras del suelo con Juan Jara, señores. Jara con la pelota. Se le muestra a Jaime Romero. Jara, Romero, señores. Quintana. Pelota que la queda larga al ras del suelo. Cristian Jiménez que se tira. Ahí lo vemos con el balón a Godoy. Y Lara. Ahí lo tiene Lara. Al ras del suelo. Fernando López que recupera rápidamente, señores. Apretando el conjunto del Río Salado. Intenta al ras del suelo. El Puchi que lo corta. Cristian Jiménez. Pero hay falta. Va a haber tiro libre. Tiro libre, Adrián. Para el conjunto del Río Salado. Señala el árbitro que hubo una plancha, jugada peligrosa. Entonces va a ser tiro libre indirecto para el conjunto. No cobra indirecto. Va a ser tiro libre para el conjunto de Río Salado. Muy bien, señores.
Mini Bodega Francis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mini Bodega Francis. Podés solicitar el delivery al 0992-766-294. Muy bien, señoras y señores. Jara, Juan con la pelota. Rodríguez en la barrera. Lo autoriza el árbitro. Juan, pelota para arriba dentro del área. Liambre, señoras y señores, que se queda con el balón para salir desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Cuando, Cristian, tenemos prácticamente tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto decide añadir el colegiado. Son 5 minutos más lo que le quedan a este partido. 5 minutos tiene Sudamérica para aguantar el resultado y forzar un tercer partido. Y 5 minutos tiene Río Salado para buscar el tanto que le dé la clasificación. Muy bien, señores. Brites Marcos con la pelota. Aricayé para salir desde el fondo. Cediendo la pelota para Fernando López. López con Jaime Romero. Romero que levanta la juega larga. Bogarín que lo corre, señoras y señores. Rojas que aguanta, pone el cuerpo y el balón se pierde por línea de fondo y va a ser salida para el conjunto del Sudamérica. Hay un jugador caído sobre el sector izquierdo del conjunto del Río Salado, ayudado justamente ahora por el asistente. Creo que es Ibarrola. Allá se lo ve caminando con dificultad. Creo que es Ibarrola. Muy bien, señoras y señores. Estamos prácticamente sobre 46. 5 minutos más. Uliambre para sacar la pelota, señores. Victoria hasta ahora del conjunto del Sudamérica por 2-1. Uliambre. Y Luis que levanta la pelota y la juega larga. El Colo que intenta, señores. Pelota que lo tiene Aricayé. Pelota que la juega larga. Cano que intenta, señores. El Colo que lo devuelve de cabeza. Roja, Bogarín. Bogarín que levanta el balón, señores. En las manos de Uliambre. Cuando Cristian se prepara en el conjunto de Río Salado con la casaca 19 para ingresar Jorge Achun Maldonado. Esto se va a realizar la modificación cuando el balón esté fuera. Justamente ahora se prepara Achun y el que se retiró es Quintana. Justamente muy sentido por el otro sector. Muy bien, señoras y señores. Sobre 47 con 13 segundos. Godoy. Intenta de cabeza girar Flores. Ahí lo rechaza Brites desde el fondo. Coyote que lo revienta. Báez también. Pelota larga en las manos de Víctor Rodríguez. Que la juega larga, señores. Tomani Lara que lo corta de cabeza. Intentaba Flores. Godoy con el balón. Intenta Godoy. Gira bien Godoy con Cristian Jiménez. Jiménez con la pelota. Rodríguez, Schneider. Manderín levantado, se le fue el balón. Adrián. Va a ser lateral. Salida para el conjunto del Río Salado. Cuando saludamos también a Natalia Isfran, que está pendiente de la transmisión aquí de Limpio Digital. Tengo entendido, Cristian, que ya ninguno de los equipos tiene más cambios disponibles. Bueno, hicieron solo 4 modificaciones cada uno, pero ya agotaron sus respectivas ventanas. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos a Maldonado con la pelota. Maldonado con Fernando López. Le muestra a Jaime Romero. Decide jugar con el Colo Jiménez. Jiménez por el sector derecho, señores. Al ras el suelo con Cano. Cano que gira. Lo hace bien. Jaime Romero dentro del área. Gira Romero. Amaga. Intenta filtrar. Jorge Rojas que lo corta bien. Jaime Romero que vuelve a recuperar el balón, señores. Se le muestra a Fernando López. Decide jugarle al área. El balón de cabeza para salir desde el fondo. Jiménez. Lara. Intentando buscar a Flores. La pelota que se pierde por el costado y va a ser lateral. Cada vez falta menos, Adrián. Segundos trascendentales que quedan a este partido. Queda un poco más de 1 minuto. Río Salado busca desesperadamente el tanto de la igualdad que le permita estar en la final. Mientras Sudamérica busca aguantar para forzar un tercer partido. Queda 1 minuto, Cristian. Jara levanta el balón, la juega larga. Pelota que se pierde por línea de fondo, señoras y señores. Los últimos segundos del encuentro.
los últimos segundos, señoras y señores. Y lo vemos a Luis Uliambre colocando la pelota. 49 minutos con 25 segundos. Poquito amonestado el portero Uliambre, porque se están ganando unos segundos fundamentales, Marcos, sobre el final del encuentro. En este partidazo, el Río Salado y el Sudamérica, que está ganando por 2 goles contra 1. Pelota que la juega larga, Cristian Jiménez. Ahí lo baja bien Jiménez. Intenta Cristian, intenta salir Jiménez. Pelota que lo tiene Río Salado, el Colo. El Puchi con el balón. Cano que puntea. Quintana que acelera. Juan Jara también va en la marca. Ahí Lara, señoras y señores. Quintana con Juan Jara. Ahí lo tiene Jara. Juan intenta jugar con Cano. Cano para atrás. Fernando López. Va López. Al arco. Pelota arriba. Afuera. Cristian, sí. Ya estamos en tiempo cumplido. Ya se rebasaron los 5 minutos que añadió el árbitro. Me parece que lo va a terminar y tendremos tercer partido. Si tenemos que elegir la figura, yo creo que por la importancia del gol y por lo que significó. Final. Cecilio López se erige como la figura del partido y se acabó. Lo ganó Sudamérica. Sudamérica que logra tumbar a Río Salado y fuerza un tercer partido. Un encuentro de desempate, lo celebra toda la gente de Itapuaví, todos los hinchas del Suda, porque en esta temporada prácticamente de una temporada magnífica que está haciendo el conjunto de Suda, llega a estas semis y va a tener una chance más, una última bala para llegar a la final. Y así, probablemente el día miércoles en este mismo escenario, Cristian, tengamos un infartante partido de desempate entre Río y Sudamérica. La ida lo ganó Río por 2-1. La vuelta se invierte el resultado. Sudamérica es el que triunfa por 2 goles contra 1. Y así, señoras y señores, habrá tercer partido. Se acabó el primer partido de las semifinales. Agradecemos también a Cristian Colmán que estuvo ahí con los relatos. Aquí vemos el resumen del partido. Con este tanto de penal, Sudamérica igualaba la cuestión. Sneider Rodríguez mandaba al fondo del arco este gol. Y aquí vemos el tanto que le da el triunfo. Gran anticipación de Cecilio López, que le sorprende al jugador de Salado. Le saca el balón y define inmediatamente. Y así el Suda está a un partido de llegar a la tan ansiada final. Pero por el otro lado, Río Salado, que se va a relamer las heridas y buscará liquidar la cuestión en el tercer partido. Y tendremos un gran enfrentamiento el próximo día miércoles seguramente. Esto a falta de confirmación. Sin más que añadir, hacemos un pequeño corte y luego volvemos con el segundo partido de las semifinales entre Nueva Estrella y Guaraní.